Terminaba un turno de 14 horas en urgencias. Llevaba en el cuerpo ese frío denso que solo se siente en los pasillos de un hospital de Madrid de madrugada, y en la ropa, el olor penetrante a desinfectante y café rancio. Al llegar al portal de la casa de mi padre, mi llave simplemente no giró. El latón viejo había sido reemplazado por una cerradura inteligente negra y reluciente bajo la fina llovizna de aquella mañana de noviembre. No tuve que pensar mucho para entender lo que pasaba. Miré hacia la acera. Mis cosas estaban allí, embutidas en 3 bolsas de basura negras que ya empezaban a empaparse. Mi uniforme de repuesto, mi estetoscopio enredado y una caja de cartón deshecha por el agua. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Era un mensaje de mi padre, breve, frío y sin tacto. Me informaba a través de unas pocas letras en una pantalla que mi habitación sería a partir de ahora el dormitorio principal para mi hermana Camila y su nuevo prometido, y que debía llevarme mi basura de su acera antes de que lloviera más fuerte. 3 años. 36 meses de transferencias bancarias puntuales. Todo borrado por un capricho y una cerradura nueva. Mi nombre es Valeria, soy enfermera. Tengo 28 años y lo que hice después de encontrar mi vida tirada en la calle es una historia de justicia que mi propia familia jamás vio venir. Esa mañana no hubo gritos ni lágrimas de desesperación, solo sentí una absoluta y helada claridad sobre lo que debía hacer a continuación. Pero antes de continuar y contaros cómo desarmé todo este engaño, me encantaría saber quién está al otro lado. Dejadme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando esta historia hoy. Nos ayuda muchísimo saber hasta dónde están llegando nuestras voces. Para entender cómo llegué a quedarme parada frente a esa puerta cerrada bajo la lluvia, necesito retroceder exactamente 3 años. Había regresado a la casa familiar en Madrid al terminar mi carrera de enfermería, con 25 años recién cumplidos. No volví porque no pudiera permitirme alquilar un piso por mi cuenta. Podía hacerlo. Regresé porque una tarde de domingo, mi padre me sugirió que tenía mucho más sentido ayudar a la economía familiar en lugar de tirar mi sueldo pagando la hipoteca de un desconocido. La propuesta parecía razonable, disfrazada de ese sentido del deber familiar que a veces nos ciega. La cantidad fue idea suya, 600 euros al mes. No hubo ningún contrato escrito, ni recibos firmados en papel, solo un acuerdo verbal de padre a hija. Sin embargo, siempre tuve claro que el dinero deja un rastro, así que cada día 1 del mes realizaba la transferencia bancaria rigurosamente, asegurándome de escribir siempre las mismas 2 palabras en el concepto de la operación: alquiler mensual. 36 meses ininterrumpidos. Un total de 21.600 euros que salieron de mi cuenta hacia la suya, documentados con absoluta frialdad bancaria. Lo que nunca se acordó en aquella conversación de domingo fue que vivir allí me convertiría progresivamente en la empleada doméstica voluntaria de la casa y sin derecho a sueldo. La rutina era demoledora. Me levantaba de madrugada para dejar el café hecho antes de irme al hospital. Regresaba con las piernas entumecidas después de turnos interminables, solo para encontrar el fregadero desbordado de platos sucios que nadie más iba a lavar. Los fines de semana, mientras intentaba recuperar horas de sueño, me encargaba de limpiar a fondo los baños, comprar los víveres de la semana e incluso pagar la cuenta en la caja del supermercado cuando a mi padre, misteriosamente, se le olvidaba la cartera. Algo que ocurría con una frecuencia que dejó de ser una simple coincidencia hace mucho tiempo. Jamás escuché un simple gracias, ni una sola vez. Mi esfuerzo se había vuelto invisible, convertido en parte del paisaje cotidiano de la casa. Estaba allí, todos los días, sosteniendo la estructura familiar, pero nadie lo notaba, porque de alguna manera retorcida se daba por sentado que esa era mi única función. En la habitación de al lado vivía Camila, mi hermana menor. Ella tenía 23 años y jamás pagó un solo céntimo por vivir bajo ese techo. Cuando alguna vez intenté mencionar sutilmente esa diferencia de trato, mi padre se apresuró a justificarla, asegurando que ella aún se estaba buscando a sí misma y que yo no tenía derecho a hacer comparaciones. No le guardo rencor a Camila, quiero que eso quede claro.
Ella no pidió ser la favorita, simplemente aprovechó la dinámica que mi padre creó. Pero todo cambió radicalmente cuando Camila comenzó una relación formal con Mateo, un chico encantador que trabajaba en un concesionario. Cuando anunciaron sus intenciones de casarse, la actitud de mi padre se transformó en un entusiasmo desbordante que yo jamás recibí por ninguno de mis logros profesionales. De pronto, la casa necesitaba arreglos urgentes. Se compraron manteles nuevos y se repararon puertas que llevaban años chirriando, ignoradas a pesar de mis múltiples peticiones. Fue entonces cuando ignoré la señal más evidente de todas. Una tarde, al regresar exhausta de un turno doble, encontré a mi padre dentro de mi habitación, midiendo la pared principal con una cinta métrica. Ante mi mirada de confusión, murmuró algo incomprensible sobre calcular el espacio y abandonó el cuarto a toda prisa, evadiendo el tema. Debía haber entendido lo que se avecinaba, pero seguí confiando ciegamente en mi ingenuidad, creyendo que mi esfuerzo acumulado y mis pagos puntuales pesarían en alguna balanza invisible de justicia familiar. Me equivocaba. La parte más difícil de procesar, la que de verdad me rompió por dentro aquella mañana frente a las bolsas de basura, no fue la pérdida de mi habitación, fue darme cuenta de que todo había sido meticulosamente planeado. Mi padre no actuó por un impulso, ni fue el resultado de una discusión acalorada. Calculó el tiempo exacto, esperó pacientemente a que yo saliera de casa para enfrentarme a un turno de 14 horas. Actuó a mis espaldas, cambiando las cerraduras y empaquetando mi vida mientras yo le colocaba vías intravenosas a los pacientes de urgencias en mitad de la noche. Cuando una descubre que el daño fue premeditado por su propia sangre, el dolor cambia de naturaleza, deja de ser confusión y se transforma en una claridad absoluta, afilada como el hielo. Y esa claridad era exactamente lo que necesitaba para empezar a reunir mis pruebas. Tras guardar mis bolsas en el maletero del coche, conduje sin rumbo durante unos minutos, con las manos aferradas al volante y la vista fija en el parabrisas empañado por la lluvia. El nudo en la garganta era inmenso, no de tristeza, sino de esa impotencia que te ahoga cuando descubres que tu propia sangre te ha tratado como a un inquilino indeseable. Pero si algo me enseñaron los turnos de urgencias, es que cuando la situación es crítica, primero actúas y luego, si sobra tiempo, lloras. Y yo tenía muchísimo que hacer. Aparqué frente al edificio de Elena, la enfermera jefa de mi planta, una mujer de 42 años con un instinto maternal y protector inquebrantable. Al abrir la puerta y ver mi rostro empapado, no hizo ni una sola pregunta. Me hizo pasar. Me preparó un café caliente y me indicó que la cama de invitados ya estaba lista. Me senté en su sofá y con una calma que ni yo misma reconocía, le relaté cronológicamente todo lo sucedido. Elena me escuchó en silencio, asintió despacio y se levantó para llamar a su marido, Diego. Diego es un hombre de voz pausada, con sienes plateadas y 18 años de experiencia como abogado especialista en derecho inmobiliario y contratos. Apareció en el salón con su ordenador portátil, me pidió que le contara la historia desde el principio y tomó notas mentales. Le hablé de la cantidad, de los 3 años ininterrumpidos y sobre todo del concepto que repetía religiosamente cada mes: alquiler mensual. Diego dejó de teclear, me miró fijamente y me explicó algo que cambió por completo el tablero del juego. Me aclaró que ante la ley española, la ausencia de un contrato en papel era irrelevante en este caso. La existencia de 36 transferencias periódicas con ese concepto específico configuraba indiscutiblemente un contrato verbal de arrendamiento. Por lo tanto, mi padre tenía la obligación legal de darme un preaviso por escrito con suficiente antelación. Lo que había hecho al cambiar la cerradura y sacar mis cosas a la calle no era una simple riña familiar, sino un desalojo ilegal, un delito de coacciones. Me quedé procesando sus palabras mientras una extraña sensación de poder empezaba a reemplazar mi angustia. Pero Diego no había terminado. Apoyó los codos sobre la mesa y me lanzó la pregunta más crucial de aquella mañana. Quería saber si yo creía que mi padre había declarado esos ingresos a la agencia tributaria. El silencio se apoderó de la sala mientras mi mente ataba cabos.
Mi padre, el mismo hombre que evitaba pagar en el supermercado y se negaba a arreglar las puertas para ahorrar unos euros, jamás habría declarado a Hacienda un ingreso en negro. Diego sonrió levemente y me explicó que los ingresos por alquiler son acumulables. Ocultar 21.600 euros a Hacienda no era un simple descuido, era evasión fiscal, y las multas por ese delito podían ser devastadoras. Esa noche, sentada en la cocina de Elena con su ordenador prestado, comencé a construir mi arsenal. Entré en la aplicación de mi banco y descargué uno por uno los 36 comprobantes de transferencia. Hice capturas de pantalla del mensaje despiadado de mi padre echándome a la calle. Busqué en el historial de WhatsApp y encontré al menos 4 conversaciones antiguas en las que él mismo me exigía el pago en los días en que el banco se retrasaba, usando frases literales donde me cobraba el alquiler. Él mismo había fabricado las pruebas de su propia condena. Mientras organizaba los archivos en una carpeta meticulosamente fechada, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. La maquinaria de manipulación familiar se había puesto en marcha. Primero fue mi tía Carmen, enviando mensajes donde me acusaba de ser una persona difícil, egoísta, y afirmando que mi hermana Camila merecía su espacio para construir su nueva vida. Luego llegaron los textos de Silvia, mi propia madre. Me escribía con ese tono victimista tan suyo, pidiéndome que no hiciera un drama, que mi padre solo buscaba lo mejor para todos y que debía dejar pasar un tiempo antes de tomar decisiones precipitadas. Sus mensajes fueron la verdadera puñalada. Ella estaba en casa cuando el cerrajero llegó, vio cómo metían mis cosas en bolsas de basura y eligió el silencio. No respondí a ninguna. Apagué la pantalla, cerré los ojos y dejé que esa decepción terminara de endurecer mi coraza. A la mañana siguiente, me desperté con una decisión tomada. Antes de presentar cualquier demanda formal, necesitaba darle a mi padre una última oportunidad, no por compasión, sino por pura estrategia. Quería cerrar el círculo asegurándome de que él mismo se ahorcara con sus propias palabras. En España, grabar una conversación telefónica es completamente legal, siempre y cuando tú seas uno de los participantes activos en la charla. Activé la grabadora de mi teléfono y marqué su número. Contestó al segundo tono, lo que delataba que estaba esperando ansiosamente mi reacción. Con un tono de voz gélido, pero sumamente educado, le expliqué que la ley exigía un preaviso mínimo de 30 días para abandonar una vivienda por la que se está pagando, y le exigí una explicación por desechar 3 años de pagos mensuales con un simple mensaje de texto. Su respuesta fue exactamente la que yo esperaba. Lleno de una soberbia intolerable, me acusó de hacer un teatro innecesario. Afirmó que la casa era de su exclusiva propiedad y que como adulta debía resolver mi vida para cederle el espacio a Camila. Dejé que se desahogara y cuando terminó su discurso moralista, solté el anzuelo. Le pregunté con toda la inocencia fingida del mundo si había estado declarando a la agencia tributoria todo el dinero del alquiler que le había estado pagando estos años. Se hizo un silencio absoluto. Fueron apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos pude escuchar cómo su ego chocaba de frente contra el pánico. Recuperando su tono autoritario, escupió la frase que sellaría su destino. Me aseguró con voz tensa que el dinero entregado entre familiares jamás se considera un alquiler y colgó el teléfono de golpe. Aparté el móvil de mi oreja, detuve la grabación y guardé el archivo de audio junto con el resto de las capturas de pantalla. Esa misma tarde le entregué la carpeta completa a Diego. Él reprodujo el audio. Escuchó la frase sobre el dinero familiar, pulsó el botón de pausa y me miró con una expresión de absoluta satisfacción profesional. Me confirmó que lo teníamos todo. Estábamos listos para presentar la demanda por desalojo ilegal en el juzgado de lo civil y, paralelamente, enviar el expediente completo al canal de denuncias de Hacienda. El reloj de arena se había dado la vuelta y mi padre no tenía la menor idea de la tormenta que acababa de invocar. El miércoles de la semana siguiente, yo salía de un turno de noche, todavía con el uniforme puesto y las llaves del coche en la mano, cuando Diego me llamó para confirmarme que la maquinaria legal se había puesto en marcha.
A esa misma hora, un notificador del juzgado se bajaba de un vehículo oficial frente al portal de la casa de mi padre. Mi madre, Silvia, me contó los detalles semanas después, a escondidas en una cafetería, porque la culpa no la dejaba dormir. Me relató que mi padre estaba en el jardín delantero mientras mi tía Carmen tomaba su café matutino en el porche. El funcionario preguntó por Ricardo, le entregó un sobre grueso con el sello del juzgado de primera instancia y le hizo firmar el acuse de recibo. Según mi madre, mi padre abrió el sobre con desdén, pero se quedó leyendo la primera página hasta 3 veces, incapaz de pasar a la siguiente. No gritó, no hizo un escándalo, ni rompió los papeles. Simplemente se dejó caer en el escalón de la entrada con los documentos sobre el regazo, como un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies tiene un límite de peso que él desconocía por completo. Cuando mi tía Carmen se acercó alarmada para preguntarle qué ocurría, él respondió, con una voz extrañamente apagada, que su propia hija lo había demandado. Esa misma tarde, el teléfono no dejó de sonar. La dinámica de la familia dio un giro drástico, pasando de la arrogancia al pánico absoluto. Mi tía Carmen, la misma que me había llamado egoísta días atrás, me dejó mensajes de voz con un tono completamente distinto, lleno de confusión y miedo, intentando apelar a los lazos de sangre que ellos mismos habían roto. Dejé que todos los mensajes se fueran al buzón. Por la noche, mi padre intentó llamarme. Esta vez no había rabia en su voz, sino la rigidez de alguien que ha controlado la narrativa de su familia toda su vida, y de repente se da cuenta de que el guión ya no le pertenece. Me acusó de haber cruzado una línea imperdonable, argumentando que los problemas familiares no se resolvían en los tribunales y que estaba avergonzando nuestro apellido. Con una calma glacial, le respondí que él había puesto mis recuerdos y mi uniforme en la acera mientras yo salvaba vidas de madrugada, y que debía aprender a distinguir entre la vergüenza y las consecuencias de sus propios actos. Se quedó mudo durante unos segundos interminables, y luego colgó. La vista oral tuvo lugar una mañana de martes en una sala pequeña de paredes paneladas en madera y luces fluorescentes que le daban a todo un aspecto de cansancio crónico. Mi padre se presentó solo. Su ego era tan inmenso que había convencido a toda la familia de que no necesitaba gastar dinero en un abogado para discutir con su propia hija frente a un juez. Yo, en cambio, llegué acompañada de Diego, quien se sentó en los bancos del público para brindarme apoyo moral, habiéndome preparado meticulosamente para cada escenario posible. La jueza era una mujer de unos 50 años, con gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz y esa economía de palabras propia de quien lleva décadas escuchando mentiras. Me concedió la palabra para exponer los hechos. Sin que me temblara la voz, presenté las 36 transferencias bancarias, detallando el concepto de alquiler mensual. Mostré las fotografías de mis pertenencias tiradas en la calle bajo la lluvia, con la fecha y hora certificadas por el teléfono móvil. Y finalmente entregué las capturas de pantalla de los mensajes donde él mismo me exigía el pago del arrendamiento. El juez se volvió hacia mi padre, ofreciéndole su turno de réplica. Con la actitud de un patriarca ofendido, él intentó explicar que yo solo colaboraba con los gastos de la casa y que en el ámbito familiar no existía tal cosa como un alquiler real. La magistrada, sin inmutarse, levantó uno de los folios impresos, se ajustó las gafas y leyó en voz alta uno de los mensajes de texto de mi padre. Leyó textualmente como él me recordaba que el alquiler vencía el día 1 y que estaba esperando la transferencia para cuadrar sus cuentas. El silencio que inundó la sala fue denso, pesado, absoluto. Mi padre clavó la mirada en un punto ciego de la mesa, incapaz de articular una sola excusa. El veredicto no se hizo esperar. La jueza reconoció de manera contundente la existencia de un contrato de arrendamiento verbal y tipificó la acción de mi padre como un desalojo ilegal y abusivo. Le condenó a pagar una indemnización por los daños a mis pertenencias, más las multas correspondientes por las irregularidades cometidas en el proceso de desahucio. Mi padre permaneció sentado en su silla incluso después de que la sesión se diera por concluida. Se levantó lentamente, recogió sus papeles con las manos ligeramente temblorosas y abandonó la sala sin atreverse a cruzar su mirada con la mía. Al girarme para salir de los juzgados,
Vi a alguien en la última fila de los bancos para el público. Era mi abuela Inés. Tenía 76 años, caminaba con bastón y vivía a las afueras de la ciudad. Nadie en la familia le había dicho nada, pero ella había encontrado la fecha en los registros públicos y había tomado un taxi sola, en secreto, para estar allí. Se acercó a mí con pasos lentos, tomó mis 2 manos entre las suyas y me miró con una lucidez abrumadora. Me dijo, en un susurro firme, que su difunto marido, mi abuelo, estaría profundamente orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Fue en ese instante, bajo la luz mortecina del juzgado y oliendo a papel viejo, cuando finalmente lloré. No fue un llanto de dolor, sino de puro alivio, el alivio de soltar un peso gigantesco que ni siquiera sabía que llevaba a cuestas. Pero la verdadera justicia aún no había terminado de cobrar su deuda. 6 semanas después del juicio, un sobre blanco y oficial llegó al buzón de la casa familiar. El remitente era inconfundible: la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Hacienda. Mi madre me describió la escena tiempo después. Mi padre abrió el sobre en la mesa de la cocina y su rostro perdió todo el color. La carta le notificaba el inicio formal de un procedimiento de inspección fiscal por ingresos inmobiliarios no declarados durante los últimos 3 años fiscales. Le exigían la presentación inmediata de extractos bancarios y justificantes. Ocultar 21.600 euros tiene un precio altísimo en este país. La notificación detallaba los impuestos omitidos, los recargos por demora, las actualizaciones y una cuantiosa multa sancionadora por infracción tributaria. El hombre que jamás había querido gastarse 50 euros en arreglar la humedad de mi techo, ahora se enfrentaba a una deuda abismal con el Estado, a la que debía sumar los honorarios de un asesor fiscal para que intentara salvarle de la ruina y la indemnización que el juez ya le había impuesto. Cuando me enteré, no celebré. No publiqué ninguna indirecta en redes sociales ni llamé a nadie para regodearme. Simplemente me quedé sentada en silencio durante 10 minutos. No era alegría lo que sentía, era esa sensación de simetría extraña que experimentas cuando algo que estaba profundamente torcido y enfermo por fin recobra su equilibrio natural. 3 meses después de aquella lluviosa mañana en la que me quedé en la calle, firmé un contrato de arrendamiento. Un contrato de verdad, con mi nombre impreso en todas las cláusulas, con un plazo definido y garantías legales para ambas partes. Alquilé un piso pequeño, un segundo con ascensor en un barrio tranquilo, a solo 15 minutos del hospital. El cheque de la indemnización que el juzgado obligó a pagar a mi padre cubrió la fianza, el primer mes por adelantado, y aún sobró para comprar un colchón nuevo y una mesa de comedor. El primer sábado que pasé allí, mi abuela Inés apareció en la puerta. Traía entre las manos una lámpara de escritorio antigua, de metal pesado y con una pantalla de cristal verde. Me explicó que esa lámpara le había pertenecido cuando se fue a vivir sola por primera vez en 1971 y que ahora me correspondía a mí. Esa misma noche la encendí y la luz cálida que proyectaba sobre mi nueva mesa me hizo sentir que por fin estaba exactamente donde debía estar. Mi padre me llamó un domingo por la noche. Su voz era otra. Esa firmeza autoritaria de quien nunca ha sido cuestionado había cedido el paso a la resignación de alguien que choca, de frente, contra las reglas inflexibles del mundo real. No me pidió perdón. No admitió haberse equivocado. Se limitó a decir que la situación se había salido de control y que jamás imaginó que yo llegaría a esos extremos legales. Con la misma calma de siempre, le respondí que mi intención nunca fue arruinarle, pero que me negaba rotundamente a ser desechada tras 3 años y miles de euros invertidos. Se quedó en silencio durante un largo rato, luego murmuró un seco «está bien» y colgó. Fueron las 2 palabras más honestas que había escuchado de él en mucho tiempo. La Valeria que hacía café para toda la casa de madrugada y lavaba platos ajenos para mendigar un poco de cariño familiar, desapareció para siempre. En su lugar quedó una mujer sentada en su propia mesa, con la llave correcta en la cerradura correcta, sin deberle explicaciones a nadie.
Si estás escuchando esto desde una casa donde tu amabilidad es tratada como una obligación, donde tu esfuerzo es invisible y donde pagas por un espacio que nunca sientes tuyo, quiero decirte lo que nadie me dijo a mí. Guarda siempre los comprobantes, conoce tus derechos y recuerda que poner límites a tu propia familia no es una traición. Es el primer ladrillo que colocas cuando decides construir una vida para ti misma. Aquí, la cerradura es mía y nadie la va a cambiar. Si esta historia te ha aportado valor o te ha hecho ver las cosas de otra manera, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Cuéntame en los comentarios qué momento de todo este proceso te ha sorprendido más. Y recuerda hacerte miembro del canal para acceder a videos exclusivos que no publico en abierto. Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.